Gracias Alejandra, gracias Iván, pues continuamos con esta transmisión especial en directo desde el Hotel Hilton de la Ciudad de México. En estos instantes teníamos la oportunidad de platicar con Tania Müller, quien es secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Tania, muchas gracias por esta conversación en Capital 21. Muchas gracias por la invitación. Tania, pues en estos 3 días la Ciudad de México se convierte en la capital del mundo, ¿no? Por lo menos en términos medioambientales. Sin duda estamos muy contentos de haber sido la sede de esta sexta cumbre C40, donde están más de 90 ciudades, donde realmente va a ser una oportunidad no solo para el intercambio de experiencias entre los alcaldes, pero también, por supuesto, para pueblos muy concretos. Sabemos que las ciudades son muy responsables del 70% de las emisiones a nivel global, pero también hay 50 ciudades en las que se está llevando a cabo la innovación, los compromisos y las acciones para manejar este reto de nuestros tiempos, que es el cambio climático, y donde, como se ha dicho ya en este foro, pues es una realidad. Las ciudades lo vivimos a diario, los alcaldes tienen esta tarea y se enfrentan a estos impactos con las inundaciones, con las olas de calor, en donde pues uno tiene que responder a la ciudadanía, y de ahí la importancia de este foro, no solo el intercambio de buenas experiencias, sino de compromisos muy concretos en la reducción de emisiones. Y ahí, Tania, han coincidido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, lo escuchábamos hoy, también lo ha dicho el alcalde Páez de Río de Janeiro, la propia Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que toma ya la presidencia de este C40. Para aquellos que son escépticos, para aquellos que lo dudan, esta es una prueba y aquí se va a discutir, estamos ciertos de que esto está ocurriendo, es una realidad, no es una imaginación. Sí, científicamente se ha comprobado además los efectos que tendríamos a nivel global en caso de no atender esta situación, de realmente si hubiera un incremento por encima de los 1.5 grados centígrados, bueno, realmente sería un tema pues, donde habría inundaciones masivas en ciertas ciudades y países. Entonces, de ahí también la importancia que la Ciudad de México sea la sede, no es casualidad, es un reconocimiento también al jefe de gobierno, a las políticas públicas que se han implementado, al programa de acción climática de la Ciudad de México de 2014-2020, y que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que tengamos una visión de género, que nuestro programa de acción climática esté ligado con el tema de resiliencia. Recordarás que el jefe de gobierno presentó el 6 de septiembre la estrategia de resiliencia en la Ciudad de México, el primero en su tipo a nivel nacional. Digo, nada más muy breve, la resiliencia es que te acordarás de Nueva York, claro, del efecto Sandy, un efecto del cambio climático, pero que Nueva York, su gobierno, su población tuvo la capacidad de reponerse muy rápido, que tiene una alta resiliencia a su infraestructura, la gente. Pero veamos todavía cómo está, por ejemplo, Haití, después de más de 5 años, en donde todavía hay población que está viviendo en campamentos, la infraestructura de la ciudad no se ha podido reconstruir. Pues ahí vemos una resiliencia muy grande. Es que es lo que estamos haciendo en la Ciudad de México con esta estrategia, es tener una herramienta que nos permita prepararnos en el presente, pero también en el mediano y largo plazo a la ciudad anticipativa de estas irregularidades del cambio climático. Que aunque esta palabra sea de reciente adquisición, por lo menos al vocabulario diario, pues nosotros lo conocemos muy bien después del 85, ¿no? Consideras, Tania, a partir de la reconstrucción que tuvimos que hacer de la Ciudad de México por el sismo de 1985, aprendimos a prepararnos, ¿no? Y ahí somos muy resilientes, ¿no? La Ciudad de México, los ciudadanos somos muy resilientes en este tema. Pero recordarás pues, los granizos que tuvimos este año, los vientos tan fuertes, en donde como es algo nuevo, esta eventualidad, pues ahí sí como que no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Las escuelas nos llevaban, debemos o no debemos mandar a los niños a la escuela. Entonces, estos son los aspectos en donde las ciudades viven estos cambios de temperatura, los cambios meteorológicos, y tenemos que estar preparados porque cada vez van a suceder más a menudo. De París nos compartió su experiencia del Sena, sí, que se había desbordado, sí. ¿No? Y eso nunca había pasado. Entonces, realmente, pues sí son efectos muy claros del cambio climático, y de ahí la importancia de esta cumbre de los alcaldes trabajando de manera conjunta con compromisos para llegar, por ejemplo, al 2030 con una reducción de 3 gigatoneladas de carbono, y para eso se requieren acciones puntuales
Tania, has dicho algo, esto también sirve de reconocimiento a las políticas públicas de la Ciudad de México. El jefe de gobierno compartía ayer con los alcaldes, muchas de ellas. Tú estás desde la Secretaría del Medio Ambiente a cargo de algunas, el programa Ecobici, también desde luego la búsqueda de nuevas formas de movilidad, también de cumplimiento con el medio ambiente a través del reglamento de tránsito. Son muchas cosas las que tenemos por compartir. Sí, y ahí, por ejemplo, la inversión que hemos hecho en infraestructura ciclista, la ciclovía Revolución Patriotismo, en una avenida muy importante para la ciudad, pero que la hemos rediseñado y de la voluntad política para hacerlo, y que se puedan incluir, se puedan diseñar de una manera mucho más incluyente estas vialidades que antes no se concebía, que pudieran tener infraestructura ciclista porque le estás quitando un coche, un carril al Los automóviles, claro. Entonces, pero tenemos que pensar que a mediano y largo plazo, si queremos verdaderamente tener una movilidad sustentable, más viajes en bicicleta, tienes que invertir en la infraestructura necesaria. La ciclovía Revolución Patriotismo se inauguró en verano y ya tenemos más de 220,000 viajes registrados, porque además pusimos unos contadores. Sí, como el de Reforma, ¿no? Como el de Reforma, que te permite muy puntualmente decir, señores, esto sí funciona, la gente sí está dispuesta a cambiar sus hábitos de movilidad, pero les tenemos que brindar la infraestructura necesaria para hacerlo. Y bueno, además de los programas de reforestación que estamos llevando a cabo, que por primera vez la Ciudad de México cuenta con una plataforma en tiempo real para que la ciudadanía pueda ver cada uno de los árboles que estamos plantando, la fotografía está geolocalizado, pero también hay una parte importante para que la ciudadanía conozca qué se está haciendo en términos ambientales, ¿no? La aplicación de aire que este año se mejoró para que también los ciudadanos puedan tener la opción de ver cada uno de los contaminantes en tiempo real, cómo está en la ciudad, que puedan tomar decisiones con esa información sobre si debo o no hacer ejercicio al aire libre, en qué momento lo puedo hacer y es más seguro. Entonces, además de la política pública y los datos y todo lo que hacemos para mejorar estas condiciones, también es importante hacer esa información accesible para la gente, ¿no? Y que la utilicen y que puedan tomar estas decisiones mucho mejor informados. Tania, lo decía también hoy el jefe de gobierno en su participación en la plenaria, quizás alguna de estas soluciones como primero cerrar algunas calles al acceso vehicular, determinar endurecer el programa Hoy No Circula, buscar también favorecer el peatón y a los ciclistas por encima de los automovilistas, pudieran ser decisiones poco populares, poco buscadas por algunos ciudadanos, pero son necesarias, dijo yo. ¿Cómo se enfrenta justamente y cómo el reto también pasa al cambio de mentalidad, al cambio de concepción por parte de la ciudadanía? Mira, como lo dijo el jefe de gobierno, a pesar de que no son populares, pues solo los gobiernos responsables, y que esa es una fortaleza de las ciudades que conformamos la red de C40, pues esa es la voluntad para llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar una sustentabilidad a mediano y largo plazo, y de ahí también un reconocimiento a lo que ha hecho el jefe de gobierno, lo que está haciendo la ciudad, y que hoy podamos ser la sede de esta cumbre, y que vamos a seguir trabajando en ese camino. Digo, no nos gusta, pero hay que recordar que para tener ser ambientalmente sustentables, para lograr poder avanzar, pues en términos ambientales se requiere una muy buena regulación, una muy buena vigilancia ambiental, y a quienes no cumplen, pues las sanciones necesarias. Y a nadie le gusta que lo regulen, que lo vigilen o que lo sancionen, pero una parte importante de los aspectos y temas ambientales incluye esta política pública regulatoria. Entonces, en ese sentido, pues hay que ir muy de la mano con la política pública, pero también con las acciones que le permitan a los ciudadanos ver los beneficios. Hablas de lo que viene, yo ya he escuchado, inclusive en las reuniones de hoy ya se habla del corredor que irá por el eje 8, un ejemplo también ya se dice de lo que la Ciudad de México tiene por compartir a América Latina. Sí, fuimos una de las ciudades entre Bogotá y Ciudad de México, de las dos primeras ciudades a contar con el financiamiento verde que está implementando C40 en términos de movilidad, en el caso de la Ciudad de México. Entonces ahorita el financiamiento es para estructurar todo el proyecto y que posteriormente como gobierno lo que podamos hacer las inversiones necesarias para llevarlo a cabo.
Tania, ¿qué sigue? ¿Qué más sigue en cuestión de compromiso, de esfuerzos por parte del gobierno capitalino para mejorar el medio ambiente, para contribuir en este fenómeno de contrarrestar el calentamiento global? Nuestro programa de acción climática es 2014-2020, fue realizado por el Centro Mario Molina, entonces es un muy buen programa de acción climática. Ahorita llevamos un 46% de avance. Sin duda tendremos que seguir trabajando estos 2 años que llevan de la administración para cumplir con la meta que tenemos al 2018, que son 8 millones de toneladas de carbono, la reducción de 8 millones de toneladas. Y por supuesto, en el día a día, pues es hacer las decisiones necesarias, las inversiones para que podamos seguir avanzando en los compromisos que hemos establecido, no solo en la red de C40, pero con nuestro propio programa de acción climática. Parte de lo que ocurrirá aquí en estos 3 días, ¿habrá una confirmación del Acuerdo de París? Sin duda alguna, y el jefe de gobierno ya lo ha mencionado, nosotros estamos trabajando ya lo hemos reiterado el jefe de gobierno, que la Ciudad de México se suma a esos compromisos de París y además de sumarse a los compromisos de París, que obviamente también continuar trabajando con el programa de acción climática que tiene la Ciudad de México. Y por supuesto, la ciudad va a mantenerse firme en este compromiso, en esta labor que hay. Podemos esperar por parte de los alcaldes también un posicionamiento fuerte frente a la política del presidente electo de los Estados Unidos, que dudan del calentamiento global y también el riesgo que corre el medio ambiente del mundo. Pues ya se ha venido haciendo, me parece que todos los alcaldes han abordado y han dicho de manera contundente que el cambio climático es una realidad, especialmente los alcaldes norteamericanos que están aquí presentes están invitando a otras ciudades norteamericanas, aunque no sean parte de C40, a sumarse, y me parece que tienen pensado emitir una carta justamente para que se sepa que las ciudades van a seguir en esta lucha contra el cambio climático y que pues, no puede haber marcha atrás. Y Tania, ya para despedirnos finalmente, te invito a meterte al vocabulario de los periodistas, la nota de 8, ¿qué se va a reportar el sábado en el mundo de lo que pasó en el C40? ¿Cuál va a ser la noticia que se dé desde aquí? Sin duda alguna, la Ciudad de México, la vanguardia, liderando las ciudades en la lucha contra el cambio climático. Pues te agradecemos infinitamente esta conversación, gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nosotros, y enhorabuena también por la organización de esta cumbre del C40. Muchas gracias. Gracias. Pues compañeros, regresamos al estudio con ustedes. Aquí hemos platicado con la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller, compartiéndonos parte de los logros y también de las expectativas que se tienen de este Summit 2016 de las Cities for Climate. Estamos con ustedes.